Bueno, hermanos, ha sido un privilegio en realidad poder estudiar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una extraordinaria epístola con mucho contenido, esencialmente una carta de gratitud del apóstol Pablo. Él estaba tan contento con sus hermanos de Filipo, había una relación muy profunda, es una de las cartas más personales de Pablo, donde se expresa su amor hacia esos hermanos que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo plantó una iglesia allí en Filipo, en la provincia de Macedonia. Fue la primera iglesia de Europa que el apóstol Pablo estableció. Y estos hermanos que conocieron al Señor Jesucristo, que fueron transformados por una relación personal con Él, eran personas no estáticas en su fe, no eran personas que creyeron una vez y luego entonces empezaron a recibir simplemente, sino que estaban dispuestos también a dar, a entregar todo lo que estaba de su parte para que el Evangelio fuese expandido. Era por tanto una iglesia ejemplar, en muchos sentidos y particularmente en un tema muy sensible para muchos en el día de hoy, en el que vamos a ver hoy a través de lo que Pablo dice en una expresión de gratitud, de agradecimiento a ellos por lo que estaban haciendo, que tiene que ver con el dar, con la ofrenda. Yo sé, no es una teología de la ofrenda lo que se presenta aquí, no es un tema en cuestión completo que el apóstol Pablo desarrolla, pero sí en el contexto de su gratitud y de su contentamiento, es decir, de estar satisfecho con lo que Dios le había dado, él expresa estas palabras. Versículo 10 en adelante de Filipenses 4, 10 al 20, vamos a leer todo el párrafo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra abundancia, en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este párrafo el apóstol Pablo, como vimos la semana anterior, del versículo 10 al 13, él expresa su gratitud en el versículo 10, pero al mismo tiempo su satisfacción plena. La palabra contentamiento ahí, o estoy aprendido a contentarme, como vimos la otra vez, tiene que ver con que él era independiente, era autosuficiente, no en el sentido de autosuficiencia en sí mismo, sino en Cristo, tenía todo lo que requería. De tal manera que él nunca buscó, como va a decir más adelante, nunca quiso tratar de sacar provecho de su condición de apóstol para que los de Filipo le pudiesen dar todo lo que tenían, como en el día de hoy se ve a través del famoso Evangelio de la Prosperidad, que es una tergiversación del Evangelio bíblico, donde las personas piensan que por su condición de liderazgo pueden entonces persuadir, a veces emocional, psicológicamente, utilizando versículos de la Biblia sacados de contexto a la gente para poder aprovecharse de ellos en términos económicos. Pablo no era así. En este párrafo va a dejar muy claro que él no está buscando eso de los filipenses. Él quería que pudiesen tener el privilegio de ofrendar, o ya tenían ese privilegio, ¿cierto?, de ofrendar, y que lo consideraran como eso, como un privilegio, como una oportunidad para servir al Señor y no para enriquecer las arcas de los líderes espirituales. Por eso Pablo va a decir,
Yo me gocé, en realidad disfruto de esto, hermanos, que ustedes hayan revivido su cuidado de mí. Ustedes otra vez volvieron a preocuparse por mí y en un contexto, alrededor de 2 años más o menos, como vimos la semana anterior, no lo habían hecho, pero porque les faltaba la oportunidad, porque no sabían de Pablo. Luego, cuando supieron que Pablo estaba en la cárcel en Roma, enviaron inmediatamente a uno de sus líderes, a Epafrodito, con una ofrenda para Pablo y para que pudiese también ayudarle en sus dificultades. Por eso, él está agradeciendo en el versículo 10, pero el versículo 11 al 13 dice, pero en realidad yo estoy satisfecho, tengo todo, no necesito nada porque en Cristo lo puedo absolutamente todo. Esta iglesia, sin embargo, va a decir del versículo 14 en adelante, esta iglesia se comprometió con el apóstol para apoyar su ministerio en forma desinteresada. Alguien escribió, esta iglesia era desde un punto de vista espiritual una verdadera joya. Existen muchas iglesias así por todo el mundo que tienen un sentido de comunión y compañerismo, una actitud generosa para participar en los planes de Dios. Dios las está bendiciendo de una manera hermosa. Esta iglesia de Filipo ocupaba un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo y ellos eran quienes habían enviado su apoyo para la obra que él estaba realizando. Pablo era el misionero que ellos habían enviado para contribuir a la extensión del evangelio. No hay duda al respecto de que la iglesia estaba comprometida con el apóstol. Estos hermanos entendían que la iglesia está llamada a dar para el avance del evangelio. Pablo dijo de ellos y las otras iglesias de Macedonia, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban sufriendo, estaban atribulados, estaban afligidos y sin embargo estaban contentos de poder dar a pesar de su pobreza. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Abundaron en riquezas de su generosidad. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 en adelante. En el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8, 1 al 5 es todo el párrafo. Todo esto en el marco de exhortar a los corintios para que ellos también se unieran en su ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén, de la provincia en realidad de Judea en general, que estaban pasando por una situación económica muy compleja. Había una hambruna en ese tiempo en Jerusalén y en los alrededores, de tal manera que el apóstol Pablo motivó a estos hermanos para que pudiesen recoger una ofrenda y aquellos que primero lo hicieron fueron los de Macedonia, es decir, una de las iglesias que Pablo había fundado allí en Macedonia era precisamente Filipo. Por eso, este sentido de identificarse con la necesidad del otro también contribuyó a que ellos pudiesen estar dispuestos a dar para que la obra del Señor pudiese seguir avanzando y la necesidad de los hermanos pudiese ser satisfecha también. Pablo entonces pone a las iglesias de Macedonia como un ejemplo a seguir en cuanto a su generosidad. El apóstol Pablo destaca en sus últimas palabras de su carta a los filipenses, no es el párrafo en cuestión que estamos analizando, que es necesario poder agradecer a esta iglesia, porque tenían una característica esencial que era estar dispuestos a poder participar juntamente con Pablo en la expansión del Evangelio. Pablo estaba satisfecho con la provisión porque había aprendido a estar contento cualquiera fuera su situación y las circunstancias no iban a cambiar aquello. En Cristo, dijo, lo tenía todo. Sin embargo, para que sus palabras no sonaran ingratitud de parte de él para con los filipenses, él les agradece profundamente su involucramiento en la obra misionera que el apóstol llevaba a cabo. Por ello, estas palabras registradas en los versículos 14 al 20 del capítulo 4, aunque aquí Pablo no presenta la teología de dar u ofrendar, sin embargo aprendemos lecciones importantísimas respecto al tema por medio de la expresión de gratitud del apóstol para con los hermanos de la iglesia
de los filipenses. Versículos 14 en adelante. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Miren lo que Pablo dice. A pesar de que estoy contento con lo que tenga mucho o tenga poco, he aprendido a contentarme con todo lo que tenga y con todo lo que soy. Sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo. Y esto es lo primero que vamos a ver respecto al tema de la ofrenda. Ofrendar es participar de la expansión del Evangelio. Cuando se ofrenda correctamente a Dios para la obra de Dios, entonces nosotros estamos participando también de la expansión del Evangelio, de la extensión del Evangelio. Es decir, que el Evangelio llegue a otras personas también con ese mensaje salvífico que llegó un día hacia nosotros y por el cual somos hijos de Dios. Noten una frase que repite 2 veces el apóstol Pablo en estos versículos, el versículo 14 y 15. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15, al final, ninguna iglesia participó conmigo. Es decir, 2 veces utiliza la misma frase, participar conmigo, participó conmigo, versículo 15. En la primera ocasión que aparece la palabra participar en el original griego es sunkoinoneo, y es una palabra compuesta. Sun es un prefijo en griego y quiere decir juntamente con, y koinonía significa comunión. Por tanto, si unimos las 2 palabras, Pablo está diciendo, ustedes tuvieron comunión conmigo en cuanto a la obra y participaron conmigo. Al ofrendar para el ministerio que yo estaba realizando, ustedes también estaban trabajando juntamente conmigo para que el Evangelio fuese extendido. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que estos hermanos, por medio de su compromiso efectivo con Pablo, fueron partícipes juntamente con él del ministerio que Dios encargó al apóstol. Por tanto, también de los frutos de este trabajo. Esto es importante. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pablo en su ministerio esencialmente? Veamos algunos textos en la Biblia para poder darnos cuenta cuál era la finalidad de su ministerio. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 12 en adelante. Fíjense lo que él destaca aquí. ¿Qué tenía entre ceja y ceja? Vamos a utilizar un término nuestro para entender mejor. ¿Cuál era su propósito, su objetivo? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es lo que quería Pablo? Simplemente ir de ciudad en ciudad predicando la buena nueva en Cristo. Nada más. ¿Por qué era tan importante? Porque obviamente ese es el mensaje que la gente necesitaba escuchar y necesita escuchar en el día de hoy. Conversé con alguien que vino a hablar conmigo sobre una situación compleja que estaba viviendo y yo le dije, el problema suyo no es ese, esa es la consecuencia de su verdadero problema. El problema real es que usted está separado de Dios, está enemistado de Dios por causa de su condición pecaminosa y lo que usted está viviendo es simplemente la consecuencia de un acto pecaminoso. Sin embargo, el problema es más profundo y tiene que ver con su corazón. Y el único que puede cambiar su corazón evidentemente es el Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. De eso se trata el Evangelio. Y el apóstol Pablo estaba preocupado de eso. Y los filipenses sabían eso. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Filipo, ¿qué es lo que hizo Pablo? Predicó el Evangelio.
Y por la predicación de ese evangelio, esas personas llegaron al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y por eso fueron constituidos en iglesia de Cristo. De tal manera que ellos, habiendo experimentado en carne propia que el ministerio de Pablo era bueno y que el ministerio de Pablo tenía un objetivo glorioso, que era honrar a Dios a través de la predicación del evangelio, ellos dijeron: nosotros nos comprometemos con Pablo. Nosotros queremos, Pablo, que tú recibas una ofrenda constantemente nuestra, porque no la recibieron solamente, no la enviaron una vez, sino que siempre estuvieron aportando para que Pablo pudiese seguir llevando esta buena nueva a otras personas. Y entonces, y ahora leo el capítulo 9, 1 Corintios nuevamente, pero ahora el versículo 19. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿Cuál era el objetivo final? Que las personas fueran salvas. Y entonces, y aquí está el punto interesante, cuando Pablo, predicando lejos de la iglesia de Filipo, en otro lugar, ya vamos a poner el caso de Corinto, ¿cierto? En el sur, en Acaya, en la provincia de Acaya, estaba predicando Pablo el evangelio y ganaba almas, o sea, Dios las ganaba a través de la predicación de Pablo. ¿Quién participaba de ese fruto? Aquellos que estaban apoyando a Pablo. ¿Entienden? Es decir, hay una relación directa entre los que apoyan al apóstol Pablo y el trabajo que él hace en el campo y las personas que llegan al conocimiento de Cristo. Son el fruto entonces ¿de quién? De la iglesia de Filipo. Esto es extraordinario, porque en el fondo está diciendo, mira, si tú ofrendas correctamente para la obra de Dios, para la expansión del evangelio, entonces también tú vas a participar de esos frutos que el Señor va a dar a ese misionero X que fue enviado al campo. Pablo estaba entonces contento por lo que los filipenses hacían. Bien hiciste, es decir, algo honroso, eso significa el sentido de la palabra, algo noble, algo hermoso, eso hicieron ustedes al ofrendarme. Y Pablo no lo decía por su propia satisfacción, Pablo era cualquier cosa menos egoísta. Él estaba pensando más en el bienestar de los demás. Recuerden que ¿dónde estaba la clave del contentamiento? En pensar en los demás en lugar de sí mismo. Ahora, entonces esos frutos que se estaban produciendo en el campo misionero a través del trabajo del apóstol Pablo eran también frutos directos de la iglesia de Filipo. Entonces Pablo les recuerda que desde el mismo principio, desde que llegó a Filipo, hacía ya alrededor de 10 años a la fecha en que escribe esta carta, ellos estuvieron involucrados en su ministerio. Aún después de partir de Macedonia hacia la provincia de Acaya en el sur, cuando fue a Atenas y a Corinto, siguieron dando para sus necesidades. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ustedes fueron la única iglesia que se comprometió. Imagínense el corazón del apóstol ahí de gratitud por lo que hicieron ellos. Ellos fueron los únicos que apoyaron a Pablo financieramente en esta importante etapa de su ministerio. Los hermanos de Filipo habían entendido su responsabilidad y lo entendieron no como una obligación y una carga, sino como un privilegio. Como un privilegio que tenían de apoyar la obra de Dios y con ello la expansión del Evangelio en otros lugares. Pablo usa una terminología contable o financiera cuando se refiere a la ofrenda de los hermanos de Filipo. Dice, en razón de, esa palabra se traduce en otras partes de la Biblia como cuenta o cuentas. Y dar y recibir es el equivalente a crédito y débito. O sea, Pablo utiliza una terminología bancaria. Y está diciendo, ustedes dan, ustedes ofrendan, eso se les cuenta a ustedes. Entonces, en su columna vamos a decir de ganancias. Porque en lugar de pérdida, cuando ustedes están ofrendando, ustedes están ganando.
porque están participando, y eso es un privilegio de la obra de Dios y en la expansión de la obra de Dios. Esto indica que él tenía muy presente la ofrenda de ellos al apoyar la causa del Evangelio. Es como si Pablo hubiese llevado un registro de lo que los hermanos le enviaban y entonces él iba utilizando esos recursos para que el Evangelio fuese escuchado en otros lugares y más personas llegaran al conocimiento de Cristo. Hermanos, en el día de hoy no es diferente. Cuando el padre de las misiones mundiales, William Carey, fue a la India, y pasó 10 años predicando y enseñando, y en alrededor de 10 años no tuvo ninguna persona convertida, nadie creyó en el Señor Jesucristo durante esos 10 años. Y sin embargo, los recursos que le enviaban de Inglaterra, él los usó todos para poder predicar la palabra de Dios en esos lugares. Sin embargo, un poco después de ese tiempo empezó la gente a conocer al Señor, a llegar en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, y esta ofrenda que en su tiempo aparentemente no produjo ningún fruto, en un momento determinado produjo fruto de salvación en muchas personas. Y allí comenzó a establecerse una obra con una cantidad tremenda de predicadores. Ya no era William Carey nomás, sino que había muchos más que estaban siguiendo el ejemplo, y por medio de aquellos que le sostenían desde Inglaterra, esta obra se pudo llevar adelante. Hoy tenemos casos nosotros cercanos. La ofrenda que la iglesia hace, por ejemplo, al pastor Saúl Pailahueque en Bariloche, es una ofrenda en la cual también el trabajo que hace Saúl, nosotros estamos participando de eso. Ofrendando a él, estamos nosotros también siendo privilegiados al ver los frutos que está produciendo ese trabajo por la gracia de Dios, gracias a aquellas ofrendas, que no solo hacemos nosotros, sino otras iglesias también. De tal manera que el ofrendar en un sentido correcto, yo quiero recalcar esto, porque aquí hay que tener cuidado, no se trata a través de la manipulación de las emociones. Ofrendar no a través de que ustedes tengan que vaciar sus bolsillos. Ofrendar a través de este sacar dinero a la gente para prometerle grandezas cuando la Biblia no dice eso. No de esa forma, sino correctamente, es decir, cuando ofrendamos para la obra de Dios en una iglesia que también tiene una organización correcta, donde los dineros se llevan en forma transparente, obviamente produce fruto para que la obra de Dios pueda seguir siendo expandida. Esto es lo que Pablo les dice. Por tanto, en primer lugar, lo que hemos visto es que ofrendar es participar de la expansión del Evangelio. En segundo lugar, Pablo dirá que ofrendar también es recibir. Dar es recibir. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque... estoy en el versículo 17, sí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miren lo que Pablo dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Parece raro, ¿cierto? Esto de que Pablo está diciendo, ¿cómo? Si yo no busco dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en su cuenta, no en la mía. Parece una paradoja, una aparente contradicción. ¿Cómo se puede recibir al mismo tiempo que estamos dando? Pablo dice, yo no estoy buscando una ofrenda de ustedes para mí. Yo no me estoy aprovechando de ustedes, sino que yo quiero que ustedes tengan un beneficio espiritual por el hecho de participar en esto. John MacArthur dice al respecto, su dádiva regocijó a Pablo no por beneficio material que éste significaba para él, sino por el beneficio espiritual de ellos. ¿Cuál es el principio que nos está enseñando? Nos está diciendo que en realidad cuando nosotros damos, en realidad estamos recibiendo. Estamos dando, pero estamos recibiendo. En otras palabras, cuando damos estamos participando de una bendición que el Señor nos desea compartir. Sembramos lo material, cosechamos lo espiritual. ¿Y qué es más importante? De esta manera, lo parafrasea William Barclay en este versículo. Dice,
no es que esté buscando vuestros donativos para aprovecharme, aunque vuestra aportación me conmueve en lo más íntimo y me hace feliz. No necesito nada porque tengo más que suficiente, pero estoy contento de que me hayáis mandado este donativo por el bien que os reporta a vosotros mismos, porque vuestra amabilidad os concede un crédito considerable a la vista de Dios. Esto está dentro de sus saberes, eso es para ustedes en realidad, porque Dios, que es el que está observando todo y la motivación correcta de sus corazones al dar, Él también está entonces bendiciendo espiritualmente sus vidas a través de lo que ustedes están haciendo materialmente. Por tanto, hermanos, cuando ofrendamos correctamente a la causa correcta del Evangelio, lo que ocurre es que nosotros recibimos también mucho más de lo que damos, porque en términos espirituales el Señor nos está dando el privilegio de participar de esta ofrenda. Mientras los creyentes en Filipo estaban participando con Pablo por medio de sus ofrendas en favor de la expansión del Evangelio, ellos recibían los dividendos espirituales de su participación en la misión. Y en un sentido, aún nosotros hoy recibimos las bendiciones espirituales gracias a la ofrenda de los filipenses. ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Recibiendo los beneficios espirituales de la carta de Pablo a los filipenses. ¿Y gracias a qué fue esto? A que ellos se comprometieron con Pablo en la expansión del Evangelio. ¿Entienden? O sea, hay beneficios que traspasan las fronteras, las culturas, las épocas, y estos son los beneficios que nosotros recibimos. Y podemos decir con Pablo también, mirando hacia atrás, gracias a la iglesia de Filipo comprometida con el Evangelio. Por eso nosotros hoy estamos recibiendo los beneficios espirituales. Por eso ofrendar también es recibir. El solo hecho de que estemos estudiando esta carta y aprendiendo sus lecciones trasciende los tiempos. Y somos beneficiados. Después de 20 siglos, casi 21 siglos, nosotros hoy disfrutamos de aquello que el Señor nos concedió. Salomón escribió, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 24, 25. Luego, más adelante, dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. El ojo misericordioso será bendito. Proverbios 22, 9. Y el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28, 27. El Señor Jesucristo en Lucas 6, 38 dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. A los Corintios el apóstol Pablo le escribió, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, 2 Corintios 9:6. De tal manera que, entonces, nosotros cuando ofrendamos estamos al mismo tiempo recibiendo. Toda esta generosidad de parte de sus amados hermanos de Filipo era un motivo de gozo por parte del apóstol Pablo, porque él sabía que los más bendecidos con ello eran los mismos que ofrendaban. Esto lo expresa por medio de 3 verbos. Miren, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Él dice que tiene todo lo que necesita. Por tanto, Pablo no era de los manipuladores psicológicos, ¿cierto? Que atraía a la gente y que buscaba sacarle lo poco que tenían. No era de esos. De hecho, los corintios se enojaron porque Pablo les rechazó permanentemente que lo apoyaran. Porque él no quería tener un compromiso financiero con ellos, sabiendo la inmadurez de esa iglesia y que posteriormente le podía reportar problemas cuando se trataba de corregir. De tal manera que el apóstol Pablo recibió de estos hermanos porque entendía que la motivación de ellos era correcta y en consecuencia ellos tenían a Pablo con todo lo que él necesitaba. Hemos recibido todo en abundancia, estoy lleno, todos apuntan a su satisfacción total, no le faltaba nada. Por tanto, ofrendar para el apóstol Pablo hacia él no era porque él no necesitara, sino era porque
los hermanos de esa manera, Dios los bendecía también a ellos. El mismo Pablo dice de ellos que les rogaron que se les diese el privilegio de participar en el servicio para los santos. Yo quiero leer 2 Corintios 8:4, y allí claramente, y 3 y 4 para tener el contexto, Pablo está diciendo que los hermanos le pidieron por favor que pudieran participar. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo lo veían ellos en este caso específico? Ellos lo veían como participar en servir a aquellos que estaban con necesidades. Pero de esa manera estaban sirviendo ¿a quién? Estaban sirviendo al Señor. Dar no debe constituir entonces una carga para nadie, sino un privilegio, porque el más bendecido es aquel que lo hace. Mejor es dar que recibir. Ahora el Señor nos da mucho más de lo que damos. En tercer lugar, el apóstol Pablo va a decir en el versículo 18 que ofrendar es parte de la adoración al Señor. Es interesante lo que usa aquí, los términos que utiliza. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y miren los términos que utiliza. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Extraño. Extraño porque se lo está enviando a una comunidad gentil. Sin embargo, el apóstol Pablo está usando 3 términos propios del Antiguo Testamento. ¿Y de qué específicamente? El sistema de sacrificio. O sea, el apóstol Pablo está diciéndole en realidad cuando ustedes ofrendan, esa es una ofrenda de ustedes a Dios, que sube como un perfume grato delante de Él. Recuerden, cuando se hablaba del holocausto, decía que el holocausto ascendía como un perfume delante de Dios. Como que es agradable a Dios, como un olor fragante, sacrificio aceptable delante de Dios. El apóstol está diciendo que la ofrenda que los hermanos daban a Pablo era en realidad parte de la adoración a Dios, porque ¿cómo adoraban a Dios en el Antiguo Testamento? A través de la presentación de sacrificio. Adorar no es meramente cantar, sabemos, sino constituye todo lo que hacemos con nuestra vida. El creyente es un adorador siempre y lo está haciendo no solo 1 o 2 veces a la semana cuando se reúne con otros, sino en todo lugar y en todo momento está adorando. Por tanto, todas sus expresiones de gratitud al Señor son adoración. Y la ofrenda también es una expresión de gratitud a Dios y entonces también es una adoración. Pablo dice, yo lo recibí a través de su enviado Epafrodito y esto en realidad es una ofrenda de adoración a Dios. En Romanos 12:1, Pablo dijo que debían, ¿cierto?, los hermanos presentarse por la misericordia de Dios, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ya no para ganar algo delante de Dios, sino como expresión de gratitud, de consagración, de dedicación a servir a Dios, de adoración en este sentido también. Ya Dios no necesita nada de nosotros, nunca lo ha necesitado en realidad. Y los sacrificios del Antiguo Testamento, como veíamos recién en la Cena del Señor, eran sombras de la realidad, que cuando Cristo llegó y hizo su sacrificio, ya no se necesitan más sacrificios. Pero ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales también involucran una entrega, y la entrega, como le dice Pablo a los corintios también, fue una entrega, no solo entregaron una ofrenda, sino se entregaron a sí mismos al Señor. Ese es el sacrificio. Por lo mismo, la alegría de Pablo al recibir el regalo no se la produjo ningún interés egoísta, sino altruista. Es decir, Pablo estaba pensando en el bienestar de los demás, más que en sí mismo, por el beneficio que reportaba a los donantes, porque en sí mismo y en el amor que generaba era agradable a Dios. La ofrenda entonces es una parte importante de la adoración a Dios. En cuarto lugar,
Pablo va a decir que ofrendar abre las puertas de la bendición de Dios. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto, igual como el versículo 13, ha sido sacado de contexto y usado para cualquier cosa. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la gente dice, bueno, entonces puedo hacer lo que yo quiero y Cristo me va a dar la victoria en todas las cosas. No dice eso el texto. El contexto habla del contentamiento. En Cristo estoy satisfecho, no necesito nada más. Y el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros, muchas veces la gente lo interpreta de esta manera. Dios me va a dar todo lo que yo quiera. No dice eso el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Y quién sabe lo que nos falta? Pablo dice que Dios suplirá toda necesidad en aquellos que dan. Él les dice a ellos, si ustedes me han ayudado, en otras palabras, Spurgeon dice eso, ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades, mi necesidad de vestido y comida, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Me han ayudado algunos de ustedes dando de su pobreza, tomando de su escasa alacena, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ojo con el concepto, necesidad, falta. No dice todos tus deseos. No dice, mi Dios pues suplirá todo nuestro deseo conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No dice eso. Dice que Dios suplirá todo lo que nos falta. Y a veces nosotros pensamos que algo nos falta, pero Dios sabe que eso no nos falta. Y por eso no lo concede. Damos gracias a Dios que Dios nos responda a todas nuestras oraciones con un sí, porque de lo contrario estaríamos completamente perdidos. Porque nosotros muchas veces oramos egoístamente y Dios nos dice no. Y qué bueno que no nos diga que no. Así como un niño cuando le pide siempre dulces a la mamá y la mamá sabe que si sigue comiendo dulce va a tener problemas en la dentadura o va a poder tener posteriormente una enfermedad por el exceso de azúcar en su sangre, entonces la mamá está haciendo un bien para ese niño. Él no necesita más dulce. No es nuestro deseo, no son nuestra satisfacción los que tienen que estar en primer lugar. Recuerden, en la obra del Señor, la gloria de Dios, la expansión del Evangelio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor, sí, obviamente, al ofrendar, esto abre las puertas de la bendición de Dios. Dios nos bendice, nos da todo lo que necesitamos y siempre va a ser así. Pero miren cómo Pablo circunscribe la bendición a una persona. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde tenemos toda bendición espiritual? En Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición espiritual. Pablo les aseguró que Dios les supliría lo necesario de acuerdo con su situación. No dijo que les supliría todo lo que quisieran, es decir, sus gustos o lujos que quisieran disfrutar en su vida, sino más bien todas sus necesidades. Esta acción de Dios, por supuesto, dijo alguien, se aplica a nuestra situación actual. Cuando Dios provee para nuestras necesidades, siempre hay un excedente porque Él provee con abundancia y lo hace porque nos ama y como hijos suyos que somos, conoce nuestras carencias y lo que realmente necesitamos. Estas riquezas siempre, todas, absolutamente se encuentran en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Pablo le dijo también a los colosenses por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 y 2, versículo 9. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Efesios 1:23, el apóstol describió a Jesús como aquel que todo lo llena en todo. Y trajo a la memoria de los corintios la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. 1 Corintios 1:4-5. Pedro a su vez escribió, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por Jesucristo.
Segunda de Pedro 1:3. Siempre Pablo terminaba así sus exhortaciones. Cristo, Cristo, coloquen la mirada en Él lo tienen todo, busquen a Cristo. Él es el que satisface nuestra verdadera necesidad. Cristo, 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 todo está en Él tenemos todo, sin Él nos falta todo. Podemos tener todas las cosas que queramos aquí en la tierra y pensar que esa es nuestra satisfacción, pero sin Cristo en realidad no tenemos absolutamente nada. Por el contrario, si tenemos a Cristo, podemos no tener nada de esta tierra, pero lo tenemos absolutamente todo. Esa es la grandeza de la persona de Cristo. Por eso Pablo dice, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Allí está la base, allí está la fuente inagotable de la satisfacción de todas nuestras necesidades. Por tanto, ofrendar abre también la puerta de la bendición de Dios. Y finalmente, ofrendar trae gloria al nombre de Dios. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunos teólogos dicen, este versículo como que está fuera de lugar, pero no tiene nada de fuera de lugar, porque el apóstol Pablo sabe que lo que hicieron los hermanos en Filipo de estar comprometidos con el Evangelio, ofrendando permanentemente, satisfaciendo sus necesidades a través de la atención de una persona como Epafrodito que estuvo a punto de morir, recuerden, en la cárcel por ayudar a Pablo. Todo eso era porque ellos sabían que todo eso que hacían procedía de Dios y entonces daba gloria al nombre de Dios. Hermano, todo lo que hacemos para el Señor no lo hacemos para hombre, para institución, para denominación, lo hacemos para la gloria del Señor que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando nosotros ofrendamos, estamos trayendo gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros damos a un hombre para el enriquecimiento de un hombre, nosotros no estamos honrando el nombre de Dios. Muy por el contrario. Pero cuando damos para la obra en la forma correcta, como el apóstol Pablo sabía que los hermanos lo estaban haciendo, y con la motivación correcta, entonces eso sí honra el nombre de nuestro Dios. Y qué bueno que sea así, hermanos, porque eso nos motiva todavía más. No se trata de cantidad, no se trata de nada de eso, se trata de la motivación correcta. Yo puedo dar poco con una motivación correcta, puedo dar mucho con una motivación incorrecta. El Señor evalúa no solo el hecho, sino evalúa la intención del corazón. Ahora, que eso no sea una motivación para que el tacaño siga siendo tacaño, porque el Señor conoce el corazón y sabe cuándo retenemos de una mala forma y sabe cuándo damos para aparentar espiritualidad. A Él no lo podemos engañar. Pero sí, estas lecciones son maravillosas que el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo aquí. En estos pocos versículos, del 14 al 20, Pablo habla de cosas prácticas. Y hermanos, nosotros necesitamos también estas cosas prácticas. Pero y con esto termino, lo que siempre me llama la atención, que aún exhortando para cosas prácticas que nosotros los creyentes tenemos que hacer, siempre hay una base teológica. Sus riquezas en gloria en Cristo y para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por motivarnos, Señor. También en este caso, ver cómo la iglesia de Filipo, los frutos espirituales cosechados por lo que dieron materialmente hasta el día de hoy son una bendición para nosotros. Nosotros te alabamos por eso, por la comprensión correcta que ellos tuvieron de la obra de Dios. Tú no necesitas nada porque tú lo tienes todo, eres el poseedor y dueño de todas las cosas. Sin embargo, tú te gozas también, Señor, cuando tus hijos colaboran en la obra tuya, de una forma desinteresada, con el único propósito de traer gloria a tu nombre. Gracias porque Pablo pudo hacer ese trabajo de expandir el Evangelio porque una iglesia se comprometió con él. Y nosotros, Señor, como iglesia hoy necesitamos también comprometernos con la tarea misionera de llevar tu palabra a otros lugares, Señor, plantar iglesias bíblicas, cristocéntricas, donde el nombre de Cristo sea exaltado.
y donde tu palabra, solo tu palabra, sea predicada para el cambio y la transformación de la vida de muchos. No tenemos otra aspiración que ver vidas cambiadas, Señor. Vidas que antes se adoraban a sí mismos y luego de la obra de Cristo te empiezan a adorar a ti y a honrar a ti, Padre. Necesitamos, Señor, ser personas que entendamos que el dar para la obra tuya es un privilegio y al mismo tiempo implica, Señor, beneficios espirituales más allá de lo visible. Bendice a mis hermanos, bendice a las visitas que están con nosotros también en esta hora. Y Padre, te alabamos una vez más por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos y participar de la obra tuya. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.